Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana y quiero darles la más cordial bienvenida a este 18º episodio de podcast Los Tiempos Digital. Queremos agradecerles semana tras semana por todos sus comentarios, pero también visitarnos en nuestra página web www.lostiempos.com. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras redes. Les pedimos que por favor compartan este contenido, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, activen la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo capítulo, puedan ustedes estar al tanto de las temáticas. Como todas las semanas, estamos hoy con temas importantísimos, sobre todo, y ya de aquí a unos 15 días estamos con el aniversario de nuestra yacta de Cochabamba, cumpliendo 213 años de vida independiente, desde ese 1810, cuando se levantaron, y esa revolución importantísima en la yacta. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Estaremos hablando de muchas cosas, sobre todo de la yacta, pero también de un tema importante que siempre nos ha preocupado, nos preocupa y seguramente nos estará preocupando a futuro: el tema del agua. Estamos con el ingeniero Gonzalo Maldonado. Vamos a hablar de varias temáticas, varios tópicos indudablemente, pero fundamentalmente del tema del agua, un tema que sin duda alguna desde hace muchísimo tiempo es un problema, es un conflicto, y aparentemente año tras año no existe una solución, sobre todo en áreas periurbanas, zona sur, etcétera, pero también en la zona norte, un tema que preocupa muchísimo. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos Digital. Bienvenido. A ver si en estos 40 minutos tratamos de abarcar esa temática tan compleja de la yacta. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación. Me siento bastante contento de poder participar también en uno de los episodios que vienes tratando temas muy interesantes, importantes al mismo tiempo. Bueno, la verdad que el agua, no había imaginado hace 50 años que empecé a trabajar en el agua. Yo no había estudiado para trabajar en el agua necesariamente, había estudiado para trabajar en todo lo que era transportes, pero creo que el olfato, me recomendó un colega que me vaya a especializar a España, y me fui a especializar a España en recursos hídricos. Volví de España y empecé a trabajar justamente en los proyectos que se necesitaba ya ver, y de toda índole, porque la empresa donde continué trabajando, la Empresa Nacional de Electricidad, tenía un departamento muy importante y yo estaba a cargo de ese departamento, de tal manera que desde ese momento he trabajado en el agua sin dejar de ver los otros temas, y son 50 años. Y la verdad que hoy, casi casualmente, en el mes de agosto del 73 me reincorporé a ENDE y empecé a ver los proyectos. Me tenía que preocupar de información para proveer para los proyectos que ENDE tenía y que hoy todavía continúan ejecutándose. Entonces, entrando en el tema, quizás esa visión de que había logrado tener en los cursos me llevó a seguir trabajando en él, aunque ENDE me llevaba de un lado a otro, porque es una empresa muy múltiple, y yo le daba tiempo siempre a este tema. Pero llegó el momento en que me incorporé al proyecto múltiple MISICUL, el año 78, y hicimos con un equipo muy grande de ingenieros franceses, bolivianos, canadienses, el proyecto múltiple MISICUL. Entonces, esa es mi cuna, diríamos, de lo que significa mi formación y mi experiencia en el tema. Pero bueno, los tiempos fueron avanzando, me fui de diputado, y en el Congreso encontraba cosas inesperadas. Yo nunca había hecho política, de tal manera que... Una contradicción, ¿no? Claro, porque muchos diputados o congresales me decían:
¿y tú qué haces aquí? O sea, no te va a gustar esta vida. Hice 2 luchas y justamente empezamos a ver el tema del agua. Habíamos trabajado en la ley de aguas que Bolivia no tenía, y es una nueva ley, ¿no? Porque teníamos la de 1904, la primera fue en 1879. Y el año 99, ya estando en el Congreso, percibí y me informé, por supuesto, estaba al tanto, de que dentro de las políticas de gobierno que tenía el gobierno se tenía que concesionar los servicios de agua y alcantarillado. Y me enteré del posible contrato que se iba a firmar en Cochabamba, entregar Semapa y Misicuni a una empresa privada. Pero más que la empresa privada, yo no había percibido ese tema de empresa privada, sino el peligro que teníamos los cochabambinos de justamente teniendo la información si se resolvía el problema del agua. Ingeniero, por favor, disculpe, déjeme hacer un paréntesis aquí porque creo que es importante, porque prácticamente este tema es un parteaguas para Cochabamba, pero no solamente para Cochabamba, sino para Bolivia. Sí. Y es justamente cuando, pues, ese año, ya prácticamente desde el 99, 2000, 2001, 2003, revienta lo que significa la guerra del agua en Cochabamba, un tema fundamental y que justamente es un parteaguas para un antes y un después, porque hasta entonces los cochabambinos no habíamos caído en la cuenta de que realmente el agua era un elemento fundamental, vital en nuestro diario vivir. Obviamente, pues la carencia era terriblemente compleja, pero ese punto de la guerra del agua cambia de una manera drástica el modo de ejercer no solamente la ciudadanía, sino también el hecho de poder defender lo que es nuestro. Y justamente el abril pasado se cumplieron 23 años de la guerra del agua. Así, grosso modo, ingeniero, cuéntenos, por favor, cómo se gesta. Sí, justamente cuando me informé en el Congreso de la presentación de las disposiciones que se debían aprobar para que se dé curso a esa concesión, es que empecé a cuestionar. En el Congreso no fui muy bien recibido, por supuesto, claro, porque todos los partidos políticos, incluso al que yo representaba, ordenaron de que no me apoyan en nada. Pero no me amilané, continué en esa lucha. Y empecé a trabajar con los colegas en Cochabamba que conocían del problema de agua de Cochabamba. Porque decíamos, si viene una empresa y no resuelve el problema del agua, ¿qué hacemos? Porque el gobierno va a entregar a una empresa, va a fijar tarifas y no sé qué más. Entonces ahí vino, organizamos un comité de defensa del agua y la economía familiar, con un grupo de vecinos y de colegas ingenieros en el mes de mayo del 99. Y yo traía toda la información que se iba gestando, se iba generando, y bueno, fui convocado por la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y los partidos políticos, y me cuestionaron de por qué yo estaba evitando que se haga el contrato. Yo les dije, yo no estoy evitando que se haga el contrato. Lo que queremos es que ese contrato realmente le dé solución al problema. Porque yo había sido director de Semapa y me había reunido con la empresa que estaba preparando Zoom Data, la empresa Halcross de Inglaterra, y ellos me dijeron, la empresa que venga va a tomar el riesgo de solucionar el problema. Nosotros no tenemos que ver en qué estado está el sistema de abastecimiento. Entonces, eso me puso a pensar más todavía, me puso en duda de lo que iba a ocurrir. Y bueno, los hechos se dieron y el gobierno licitó y adjudicó de forma poco extraña. Y ahí fue mi mayor participación, porque el gobierno del general Banzer, a raíz de que en el momento que se abrió, porque era la única empresa, los sobres
no cumplía todo. Y el general esa noche decretó y dijo, se negocia con la empresa que ha presentado la propuesta, la empresa International Water, y dio órdenes para que se empiece a negociar el contrato. Es decir, ¿de facto fue el asunto o es que se presentaron otras empresas? No había ninguna otra propuesta. Algo muy interesante fue, hasta 2 minutos antes de que se cierre la hora de apertura, de presentación de propuestas, no había nadie. Pero vi que llegaban cajones, porque estuve en el Banco Central. A esto se suma que fue el único cochabambino diputado que fue a esa reunión de presentación de propuestas. Y yo en ese momento me moví por los pasillos y dije, pero es una sola empresa, y no me respondieron. Faltando medio minuto, entraron los cajones y presentaron. Y abrieron los sobres, leyeron todos los puntos que debía cumplir la empresa, y de los 10 puntos, habían 3 que no cumplían. De tal manera que dijimos, entonces tiene que haber nueva presentación, nueva licitación. No. El general Banzer sacó un decreto y dijo, en vista de que es la única empresa y se necesita agilizar este tema, se decreta para que se negocie con la empresa International Water. Entonces nos movimos y pese a los reclamos que hacíamos, ese era en el mes de abril, justamente el 19 de abril, yo nunca me olvido esa fecha. Entonces empezó la discusión. Yo tuve acceso, casualmente acceso a información en la entidad que fiscalizaba el agua, en este caso era la Superintendencia de Aguas. Y ellos, casualmente el ingeniero que estaba a cargo, me mostró y me dijo, estas son las tarifas. Cuando vi las tarifas y dije, esto es increíble, o sea, nos van a sacudir con esto. Y el 14 de septiembre se firmó el contrato en la prefectura y yo no participé, dije, no voy a entrar, no voy a validar esto. Entonces no entré y eso fue septiembre, y para octubre se tenía que empezar a poner en vigencia las tarifas. Entonces le cuestionamos a la superintendencia, ¿no? Y ellos, viendo el tema electoral casual de alcalde, en ese año había elección de alcalde en diciembre, dijeron se posterga la puesta en vigencia de las tarifas y bueno, pasó las elecciones y salieron las facturas nuevas con International Water con el nombre de Aguas del Tunari. Entró a trabajar en Semapa, hicieron todos los cambios y ahí empezó el problema, porque nosotros dijimos no estamos de acuerdo. Eso fue en diciembre que organizamos la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Se sumaron transportistas, regantes, lo que antes no ocurrió, la Central Obrera, la Federación de Fabriles. Ahí se identificaron muchas personas, como Mar Fernández, Carmen Peredo, el arquitecto Marcelo Delgadillo, vino Óscar Olivera, estaba Bonnie Vargas, otra compañera de todo este tema. También estaba el licenciado, bueno, no me acuerdo en este momento, y con ellos empezamos a organizar las reuniones y enero llegó. Y la primera acción que se decidió fue la toma de Cochabamba. Entonces ese nombre fue demasiado fuerte para el gobierno de Banzer. Y día antes nos llamaron a una reunión a los obispados y nos pidió el ministro de gobierno y nos dijo que paráramos, que estaban llegando fuerzas policiales y que era mejor que no hagamos nada. La gente dijo no, está ya convocada la gente y van a entrar por los 4 puntos a la plaza. No nos dejaron entrar a la plaza porque trajeron los dálmatas, claro, la lucha con los dálmatas, y bueno, son pasajes muy
difíciles, por supuesto. Dolorosos sobre todo, ¿no? Sí, porque la gente se defendió. No vinieron, no tenían nada más que una bandera, un palo, qué sé yo, la gente, y se defendió, y pasó las 24 horas y se fueron los dálmatas, y nosotros nuevamente nos fuimos a la reunión y hicimos una asamblea y dijimos, bueno, eran los primeros días de enero y para febrero se convocó una nueva marcha. Y eso fue lo que fue generando mayor cantidad de adeptos y de gente interesada en el tema. Yo ya había conseguido el contrato, pero ya no había cómo parar el contrato porque ya estaba fuera de plazo para cualquier demanda que se podía hacer. Pero, sin embargo, ya con el contrato nos enteramos de todos los problemas, porque no solamente habían sido las tarifas, ¿no? Claro. Primero, Misicuni se iba a construir solo la presa de 40 metros de altura, porque habían observado, ya con Aguas del Tunari, de que no era necesario mayor cantidad de agua, porque ellos podían optimizar el agua que había y no les interesaba hacer mayores inversiones. Segundo, entraba a control de la empresa todos los recursos hídricos que están dentro de la jurisdicción, pozos, etcétera, etcétera. Entonces, con toda aquella información, se sumó casi toda la gente del Valle Alto, del Valle Bajo, porque dijeron, bueno, pensaron que si es así, entonces nos van a intervenir. Pero faltó algo. Para poner en vigencia toda aquella disposición, necesitaba una ley. Y fue la ley 2066 que se aprobó en el Congreso. Fuimos a discutir en el Congreso y dijimos que esa ley iba a traer problemas. No nos escucharon, vinieron varios activistas de derechos humanos y demás, de la iglesia incluso, y continuó su marcha y se aprobó la ley. Entonces, con ese instrumento, digamos, constitucional, tenían todas las prerrogativas para poner en vigencia todo lo que decía el contrato. Y empezó a trabajar Aguas del Tunari. Y yo diría que quizás faltó mucho de comunicación y trabajar de cerca con la empresa, con esta Aguas del Tunari. Logramos algo. No descubrimos, sino se develó. Se develó en una presentación que hicieron los ingenieros que habían preparado toda la ingeniería financiera de su proyecto de administrar el servicio en Cochabamba, y toda la masa que iba a aumentar de ingresos para Aguas del Tunari iba a servir para hacer inversiones. Y les preguntamos a los técnicos, ¿y la empresa no trae dinero? No traemos dinero, porque nosotros hemos venido a optimizar y a manejar la empresa, y con ese mismo dinero tenemos que organizar y optimizar todos los ingresos para resolver el problema de Cochabamba. Con eso más la gente se informó y dijeron no se aceptó. Y ahí vino el conflicto con el gobierno y se le dijo que no íbamos a permitir que la empresa trabaje y se podía hacer una toma de la empresa. Bueno, era una forma de lidiar o de luchar con el gobierno. No era fácil hacer eso en primer lugar, de tal manera que en ese momento el gobierno dijo, nosotros respaldamos a la empresa y se va a hacer lo que se ha firmado. Pero vino un otro conflicto y se quiso hacer una reunión en la prefectura, pero detuvieron a toda la gente. Nos hicieron una emboscada. Claro, exacto. ¿No? Sí. Nos hicieron una emboscada. Aún así, diputados y demás, igual entramos detenidos. Claro, luego nos dieron libertad. Evo Morales también se sumó al movimiento. En todo caso, creo que ya había otras ideas entre medio que yo no había percibido. En todo caso, después de aquel hecho, porque también habíamos medido lo siguiente, la curva
de subida de la fuerza de la coordinadora estaba empezando a bajar. Ese día, si no detuvieran, no había esa emboscada, el movimiento se caía. ¿Cuál era la razón por la cual empezaba un poco a declinar? Porque la gente se dio cuenta de que no iba a poder, no se podía cambiar, que no se podía hacer ya nada. No había fuerza, porque el gobierno tenía todos los elementos como para frenar cualquier movimiento que se genere o se trate de hacer. Entonces, fue en ese momento que, cuando hubo la emboscada en la prefectura, es que la gente se molestó y se hicieron las barricadas, etcétera, aparecieron los guerreros del agua y varios tuvimos que estar ocultos, porque teníamos temor también de que algo ocurra. Estuvimos un par de días fuera y en la última reunión de marzo se estableció la batalla final, pero antes de eso yo había planteado lo siguiente. La gente, y uno de los temas era que salga aguas del Tunari de Cochabamba. Claro, esa era la consigna. No, uno de los temas, aparte de que no se aceptaba la subida de tarifas, ¿no? Entonces, la gente en la calle, personalmente y de manera más visible, me decía la gente: ¿y a usted quién le ha dado mi autorización para que diga que la empresa se vaya? A usted no le hemos dado ninguna autorización. Y era mucha gente que hablaba así. Yo no podía calificar por qué, de cómo, nada. Entonces yo les planteé y dije: vamos a hacer una consulta pública. Haremos una consulta pública y si la gente, la población que vaya a la consulta aprueba eso, entonces habíamos logrado legitimidad de una propuesta. Entonces se hizo la consulta y de 50.000 papeletas se habían impreso 100, pero solamente se tenían 51.000 votos, y de los 51.000 votos casi 50.000 dijeron que no se aprobaba nada. O sea, salía fuera, no se aprobaban las tarifas, etc. Entonces dijimos: bueno, ahora tenemos el aval de la población, es representativo, es una muestra, y con eso vamos a llamar a la población a la batalla final. Y la batalla final fue justamente ya el paralizar la ciudad, y se paralizó la ciudad durante una semana, pero el gobierno tenía también y nosotros nuestras debilidades, y el gobierno sabía cuáles eran nuestras debilidades. El día 10 de abril salimos de la clandestinidad, si vale el término, y entonces a la gente nos invitaron a una entrevista a Samuel Soria, que era otro miembro de la coordinadora, y fuimos al Canal 21 y nos encontramos con la sorpresa de que estaba el viceministro de Gobierno. El viceministro de Gobierno, don José Orías, el doctor José Orías, me dijo: mira, tú tomas dos caminos, continúa con el problema y el ejército en Parotani y entre el ejército. Si pasa algo, ustedes dos, y principalmente Gonzalo, tú puedes ser responsable de los problemas que hay. Nos pusieron contra la pared. Entonces dijimos: bueno, podemos negociar. Y ahí yo sentí lo siguiente: un vacío bien grande, bien grande. Los compañeros de la coordinadora desaparecieron. A Samuel y a mí nos dejaron. Fuimos a la reunión, después de muchas vueltas, llegamos a la reunión en las oficinas de Conteco y nos encontramos con la presencia del alcalde, que ese era momento el señor Manfred Reyes Villa, un concejal, Mauricio Méndez, y había algún diputado más, y nos dijeron: bueno, si ustedes han decidido paralizar el movimiento, podemos evitar que el gobierno ingrese con sus tropas y evitemos mayores problemas. Y no tuvimos otra opción que aceptar. Y además,
dijo el señor Reyes Villa, yo tengo el decreto de que la empresa pasa a poder, nuevamente la empresa Semapa Residual vuelve nuevamente a la alcaldía y con eso estaríamos resolviendo. Yo me encargué de ver otros temas porque para estar seguro de que el contrato se iba a anular, etc., tomé contacto con algunos abogados que conocía en La Paz y ellos se movieron allá y se reunieron con Omos del Tunari, hicieron en notaría, etcétera, etcétera, todo lo que había que realizar para anular el contrato. Y de esa manera se anuló el contrato, se dio por haber ganado la guerra del agua. Claro, claro. Pero yo ahora digo, fue el fin de la guerra y empezó el problema. Ahora, yo creo que, ingeniero, usted ha hecho un magnífico resumen de esas jornadas memorables de la Guerra del Agua en La Llacta, en Cochabamba. Bueno, todos los que pertenecemos a esa generación hemos vivido de una manera bastante cercana, pero desde el punto de vista del antecedente, ¿acaso, ingeniero, la Guerra del Agua haya sido uno de los antecedentes importantísimos, no solamente para Cochabamba, sino para Bolivia entera, de la participación ciudadana defendiendo un recurso natural en defensa del agua? Y obviamente todos esos movimientos fueron realmente impresionantes. Se han cumplido 23 años de la Guerra del Agua, ingeniero, y seguimos con el tema del agua, seguimos con el tema de la crisis del agua. Muchos sectores no tienen agua. ¿Acaso habíamos pensado que el proyecto Misicuni podría de alguna manera solucionar? Seguramente lo ha hecho en parte. Sin embargo, a estas alturas de la historia seguimos, y a poco de que La Llacta cumpla 213 años de independencia, seguimos balbuceando el tema del agua, seguimos con esa problemática. ¿Qué ha pasado en esa trayectoria? ¿Cómo se ha administrado un poco desde el punto de vista no solamente administrativo, sino también real de la dotación de agua? Sí, en algún momento yo había planteado en la coordinadora de que deberíamos tener una respuesta al momento en que se termine el problema, es decir, el conflicto. Y debíamos tener una respuesta para el pueblo. Claro. Una empresa, podía ser cooperativa, podía ser algún nuevo sistema, una nueva empresa que ya no sea la Semapa de la alcaldía. Pero no logré el apoyo de la gente. Yo había pedido que los que trabajaban en Cochabamba, yo más trabajaba en La Paz por ser congresal y estudiaba también allá, hacía una maestría. Entonces venía 1 o 2 días a la semana y encontré que no habían logrado dar esa respuesta. Segundo, el otro error de la coordinadora. Porque hay que decir lo que es. El gobierno, me había movilizado en La Paz y me reuní con algunos ministros y les dije, ¿ha terminado el problema? No, porque ahora no está resuelto el tema del agua. Entonces, habían hablado con el general Banzer y el general Banzer delegó a la doctora Ana María Cortés, y la doctora Ana María vino a Cochabamba y dijo, nos reunimos y empezamos a trabajar para ver cómo resolvemos el problema del agua, porque aquí no ha terminado el problema. Claro. Se habrá terminado el conflicto, pero el problema del agua no está resuelto. Los compañeros de la coordinadora no quisieron hacer nada y bueno, yo tampoco tenía ya no tenía otra cosa que decir a la doctora, no se puede hacer nada, así que no sé en qué va a quedar. Y bueno, la verdad que desde ese día que terminó las reuniones con la doctora, yo me puse a seguir trabajando. No cesé porque dije, ahora tenemos que hacer de que el proyecto Misicuni se termine. Y como que yo estaba todo el tiempo viendo el proceso de avance del proyecto porque conocía y
y dije, esta es una de las soluciones, pero no es lo único. Claro. No es lo único. Y claro, ahora, bien, mucho se ha valorado, es cierto, lo que el pueblo de Cochabamba se ha unido en un tema específico y en algo importante en la vida de la gente, ¿no? El recurso hídrico. Pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque entró ya el problema de la política y la política avanzó más rápido que nosotros y no logramos vencer. CEMAPA quedó en manos del ingeniero Alvarado, que había sido a quien le delegamos para que resuelva el problema. Él se comprometió mucho en los barrios y no hizo nada. Y bueno, hoy estamos igual o peor. Lamentablemente. Correcto. ¿No? Estamos peor, yo diría, porque después de haber en los últimos 2 años, haber visto qué pasa con la empresa CEMAPA, ¿no? Hoy mismo, o ayer mismo, nos damos cuenta de que el conflicto del agua ahora es peor. ¿Por qué razón? Porque ahora la política de gobierno ha permitido que se enfrenten 2 empresas para ver quién vende más el agua. Ya, entonces yo digo, ¿por qué dice la Constitución de que el agua es un derecho humano? Eso se ha aprobado en la Constitución en el 2007. Entonces yo digo, si se ha aprobado y en la Constitución dice, el gobierno debería defender esta ley, hacer cumplir y exigir a la empresa que cumpla todas las metas posibles. Es cierto que en esa época la cantidad de usuarios que tenía CEMAPA no pasaba de 45,000. Ahora ya son 75,000. Y si bien ha aumentado la cantidad de usuarios, pues la disponibilidad de agua también se ha duplicado. CEMAPA tenía 1.000 litros, ahora tiene 2.000 litros. Tiene 40 millones, que más o menos son 1.300 litros por segundo. El año que entró Aguas del Tunari solo había 650, o sea, era la mitad. Pero ¿de qué nos sirve que tengamos el doble de agua disponible y no llegue a los barrios? Claro, exacto. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, ingeniero, porque usted ha tocado un tema fundamental. Y es el hecho de que indudablemente pues una ciudad, digamos, como Cochabamba, una ciudad bastante, una ciudad troncal, digamos, dentro de lo que significa el eje troncal de Bolivia, tiene múltiples necesidades y claro, indudablemente una de las principales es el tema del agua. ¿Cómo interpretaría usted un poco el tema de la problemática? ¿Usted cree que es un tema más político realmente o de alguna manera la carencia de otro tipo de propuestas para hacer múltiple, digamos, las necesidades en Cochabamba, la canalización de esos proyectos, etcétera? ¿Cómo se tendría que enfrentar la problemática del agua en Cochabamba, tomando en cuenta, ingeniero, que según expertos de aquí unos 20, 30 años realmente la carencia de agua va a ser terrible, tomando en cuenta de que este año próximo 2024 pues se nos viene una sequía, ¿no? Se ha politizado demasiado. Y claro, cuando hablamos, y en mi persona principalmente dicen que estamos haciendo política, en toda actividad humana se hace política, no hay duda. Otra cosa es ser partidario y otra cosa es ser política. Yo diría que para resolver problemas del agua, ¿no?, después de conocer todos los recursos que tiene Cochabamba, debería estar todo organizado, porque fuentes de agua tenemos. ¿Qué es lo que falta? Es la gestión integral de recursos hídricos. Eso significa la planificación de uso del agua para principalmente consumo humano y riego. Y de hecho, en muchos casos también está la tercera, que es energía. Entonces, y eso no hay. ¿Qué ha avanzado más? El tema energético, ¿no?
Casualmente, con unos ingenieros humanos, preparamos se estudió el potencial hidroeléctrico de Bolivia. Los años 83 más o menos, o sea, hace 40 años, eran 3 expertos y ellos han diseñado todo lo que se puede hacer de aprovechamiento hidroeléctrico. O sea, en eso se ha avanzado. En riegos, estamos en pañales, ¿no? Claro. Estamos en pañales. Lo que habíamos previsto en el estudio, por ejemplo, y eso hemos insistido, pero no tenemos audiencia. El agua de Misicuni debería estar regando todo el Valle Bajo, el Valle Central y el Valle Bajo. El Valle Central significa todas las tierras de la Maica, Quenamari, todo aquello debería estar con agua de Misicuni. Y no es así. Y el agua para consumo humano, que es una tercera, 2/3 partes del total de agua que se ha previsto, es para la población. Pero si uno ve la cantidad de usuarios que tiene CEMAPA y la cantidad de agua que tiene disponible, pues solamente llega al 50% de la población que tiene Cochabamba. Y de riego, yo diría ni el 10%. Claro. ¿Por qué razón? Porque justamente, pese a que el gobierno, yo admiré de que el gobierno del señor Morales había creado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Dije, esto nos va a permitir justamente que se resuelva de forma, yo diría, equilibrada el uso del agua, sin afectar a los recursos y el medio ambiente, de tal manera que se pueda utilizar para el consumo humano y riego. Pero no ha ocurrido eso. Y hoy en día estamos ante la siguiente situación. Primero, además, hay algo. Habíamos previsto de que, con los estudios que habíamos también participado, que el agua del Valle Alto ya no venía a Cochabamba. Llegaba a la Angostura por razones de equilibrio ambiental, pero nada más. Y el resto se quedaba en el Valle Alto para hacer proyectos, presas en Clisa, Punata, de tal manera que se quede el agua en el Valle Alto y el agua de la Angostura se reemplace por agua de Misicuni. No estábamos equivocados. Hoy en día no hay agua en la Angostura, exacto. ¿No? Y era la tesis, intercambio del agua de la Angostura por Misicuni. Hemos intentado, porque no nos hemos quedado simplemente con recordar, les hemos propuesto a las autoridades nacionales de que traigamos el agua de la central que está en Joverrancho, la central hidroeléctrica, traigamos a los canales existentes, porque pensar en construir canales nos va a tomar tiempo, etcétera, y bajando a la cabecera de los canales del sistema de riego número 1 que está en Santa Veracruz, llega a la cabecera y el agua va a fluir por los canales que existen y va a regar el Valle Bajo, el Valle de todo lo que es Quillacollo, Vinto, y el Valle Central, que es la zona de la Maica. Entonces, el gobierno no ha entendido este tema, no han comprendido. Hemos hablado con varios ministros que han estado en diferentes momentos a cargo de este sector, lo mismo en el tema energético, y no hemos tenido audiencia. Hace 2 años un foro en la gobernación, hemos presentado y les hemos dicho, hay que hacer esto. No es que va a haber problemas, sino hay problemas y se pueden agudizar, que es diferente. Entonces, si ahora no empezamos a trabajar, es decir, que las autoridades se pongan por tiempo y materia y dispongan de técnicos y busquen recursos, entonces vamos a evitar problemas a futuro.
Exactamente, ingeniero. Hay otro tema que me parece fundamental, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, es decir, no solamente desde el punto de vista de este tema que usted menciona, la politización, etcétera, sino también desde el punto de vista del medio ambiente. Muchos países, Europa, Estados Unidos, sobre todo Europa, están de alguna manera previendo lo que podría desembocar todo este cambio climático en la carencia del agua, sequías, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente, y obviamente apelo a su gran experiencia con el tema. Misikuni ha de alguna manera garantizado, si se quiere, en parte la provisión de agua potable en nuestra ciudad, tanto para lo que usted menciona, para el consumo, cuanto para riego. ¿O de alguna manera vamos a sopesar una problemática que a medida que pasa el tiempo se va a empezar a agudizar muchísimo más? Desde ese punto de vista, ya lo ha dicho usted, pero me gustaría que sea enfático, el gobierno, o cuando menos el gobierno subnacional, está preveyendo ese tema en nuestra ciudad. El proyecto Múltiples Misikuni, las aguas que se han previsto, que son 6.200 litros por segundo, aseguran una parte del problema. Pero no podemos dejar de pensar en lo siguiente. Toda la infraestructura que tiene Cochabamba, antes de que se piense y se haga finalmente Misikuni, no está siendo mantenida, no está siendo llevada de buena manera. Casualmente, bueno, digo, por los años que he trabajado, me ha tocado participar en varios proyectos de abastecimiento de agua para Cochabamba, y cuando veo y voy a hacer inspecciones, veo que no hay mantenimiento, ¿no? El año pasado hemos estado en Escalerani y ya habíamos previsto, y les dije, estas aguas, con lo que pueda llover este año, no vamos a llegar a agosto y septiembre, no va a alcanzar. Y hoy CEMAPA dice no hay. Pero hay forma y hay canales, hay todo construido. Lo que no se hace mantenimiento. Un solo ejemplo. Hay un canal construido el año 80, de 10 kilómetros de largo, que recoge agua de fácilmente unas 30 quebradas. Y puede llevar en todo el periodo de lluvias 1,5 millones de metros cúbicos. Cuando llegan a Escalerani no llega a la mitad. Porque no han revestido, porque costaba $500,000 y CEMAPA no lo hizo. Les hemos pedido, les hemos reclamado, no lo han hecho. Hoy deben hacer. Entonces, parte de la solución es arreglar, mantener toda la infraestructura existente, mejorar. Segundo, no podemos darnos el lujo de seguir explotando pozos. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en reabastecer, recargar esos acuíferos. Esos acuíferos se están vaciando. Zonas donde había vertientes, ya no hay vertientes. Y donde hay todavía vertientes, se están explotando para vender el agua en la zona sur. Y el gobierno no es que frene, sino no controla, no hace un buen uso de esos recursos. Entonces, también hay que hacer un plan de recursos. Casualmente, yo he estado escribiendo la tesis de Cochapampa y decimos, hay que construir presas. Construir presas, atajados, ahora, antes de que llueva, ¿no? Las presas, claro, no van a ser de un día para otro, pero hay que hacer eso. Yo diría que si Cochabamba logra construir, vamos a poner un número, en los próximos 2 años, unas 10 presas, eso le daría cierta confianza y seguridad a la gente que vive en el valle, en los valles y en la zona de todo lo que es Cono Sur, le daría confianza a la gente. Pero ¿eso cuánto significa? Puede ser 100 o más millones de dólares,
Pero yo creo que el gobierno tiene que poner ese dinero. Exacto. Ahora, lo que usted dice, ingeniero, es importantísimo porque varios países dentro de lo que significa Latinoamérica ya están implementando sistemas de previsión a futuro y están captando agua, no solamente desde el punto de vista de las presas, sino de otra metodología, digamos, bastante tecnológica, si se quiere, pero... ¿Qué sucede, por ejemplo, con proyectos no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional? ¿Hay una falta de gestión realmente? ¿Hay una falta de previsión? Sí, exactamente. Pero ¿quién tiene que hacer eso? El ministerio. Claro. El ministerio tiene que planificar y trabajar con los gobiernos departamentales y los municipales también. En Santa Cruz ha surgido en los últimos días un gran problema con la posible construcción de una carretera y los cruceños dicen, los ingenieros de Santa Cruz dicen, no vamos a permitir que construyan porque eso está poniendo en riesgo acuíferos. Yo me he alarmado. Realmente están ya sensibilizándose del problema que se puede producir a futuro. Entonces, si Cochabamba no empieza, y eso, este mensaje de la tesis, como fuera la tesis de Pulacayó, decimos al gobernador que debe empezar a construir presas de todo tamaño, atajados, tajamares. Los atajados ya no pueden ser excavados y a ver si se llenan, no. Para eso hoy en día es como, antes nos contentábamos con un Volkswagen, ¿no? Ahora no, queremos un Toyota. Así tiene que ser. Claro, exacto. ¿No? Porque obviamente pues las necesidades no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras crecen, ¿no? Por supuesto. Las empresas ya no trabajan con un carro de 5 toneladas, trabajan con 10, 20 toneladas. Entonces tenemos que cubrir esos atajados con láminas especiales que hay hoy en día que eviten la infiltración. Cuesta, pero se mantiene el agua y se hace uso eficiente del agua. Entonces, todos estos planes nos va a permitir ambientalmente también, porque desde el momento en que nosotros logremos mantener espejos de agua, eso va a mejorar la calidad ambiental, la humedad en la zona. No se llega a resolver el problema de la laguna Lalay porque Misicune no le quiere dar 100 litros por segundo. Exacto. Incluso hemos calculado que el primer año den 50, el segundo den 50 y poco a poco se va a ir regulando eso. ¿Cuánto es? 50 litros por segundo es 1,5 millones de metros cúbicos y el señor Celada echa al río San Miguel cada día cerca de, si son 600 litros por segundo, pues son 480,000 cubos. ¿Cómo es eso? ¿No? Con 3 días que bota al río San Miguel, le puede dar agua a Misicuni, a la Alay. Y con eso, ese espejo de agua se recuperaría como quiere hacer la alcaldía, pero falta el agua, ¿no? Coña, eso deberíamos limpiar y esperar que llueva, llevar agua de buena calidad. ¿Para qué? Para que incluso esas aguas sirvan de reserva para riego. Riego que Emabra hace, la gente necesita. Humedad, Cochabamba se ha vuelto... Cuando se han hecho estudios, no hace un año, hace 50 años o más, se han hecho estudios, Cochabamba es semidesértica, está así definido por los parámetros hidrometeorológicos. Por lo tanto, si nosotros mejoramos todos y creamos más lagunas donde sea posible, Cochabamba puede volver a ser lo que llamábamos Cochabamba. Dos preguntas más, ingeniero, que creo que son fundamentales. Una que tiene que ver mucho con la represa de la Angostura. Hace como 2 semanas, 3 semanas, lamentablemente hemos visto que pues prácticamente paulatinamente está bajando de una manera
escandalosa, diría yo, el nivel de agua de la presa de la Angostura, pero no solamente eso, sino que también pues una muerte de los peces, del medio ambiente, un poco del ecosistema que habita alrededor. Indudablemente esto ya se lo ha venido viendo desde hace muchísimos años, pero lamentablemente, como usted menciona, tampoco han presentado o existen, digamos, políticas urgentes o de alguna manera políticas de emergencia que puedan de alguna manera dar una parcial solución. Me gustaría un poco que se refiera así, grosso modo, ingeniero, el tema de la angostura, porque prácticamente es casi el único recurso que tenemos para agua de riego. Justamente, cuando se quiso hacer un proyecto de tratar el agua de la angostura para dotar de agua potable a Cochabamba, vino una empresa italiana y les dijimos, es una locura, la calidad de esas aguas son muy salinas y no sirve. Segundo, la gente en el Valle Alto, y esa es una de las causas por qué no hay agua ahora, porque la gente está recogiendo, si vale el término, en cuchara el agua. ¿Por qué? Porque es tan urgente tener agua para vivir, para regar y poder por lo menos tener producción de consumo, autoconsumo, que la gente no deja ya llegar a la angostura agua. Y el nivel de precipitación de este año ha sido mediano, no ha sido bajo tampoco, pero no hay por esa razón. Segundo, el clima ha cambiado, las temperaturas son altas, entonces la evapotranspiración es alta, ¿no? En la laguna de Alalay hemos calculado que se evapora más o menos entre 600 y 700 mil metros cúbicos al año. Wow. Por lo tanto, en la angostura, el espejo de agua, en este momento no tengo yo la superficie de la superficie libre del agua, pero que sea, si la angostura, pero Alalay son 130 hectáreas, la angostura deberían ser 900. Entonces, son más de 3 millones de metros cúbicos que se evapora. Entonces, y la temperatura, a mayor temperatura, mayor transpiración. Entonces, si hay mayor evapotranspiración, por eso que ha bajado el nivel de agua. El otro aspecto que no se ha cuidado, y eso es problema de los municipios, porque los municipios de Arbieto y Tarata, todos ellos, debían haber hecho una campaña para que todas las viviendas de todos los sectores circundantes no contaminen. Claro. Lamentablemente claro, no se ha hecho nada. Y tampoco se ha reglamentado, ¿no? No hay nada. Como algo paradójico. Casualmente hace un par de años estuve en el Perú y unos ingenieros me invitaron a una reunión del Colegio de Ingenieros del Perú. Se enteraron de que había viajado y me dijeron, ¿tú conoces el problema del lago Titicaca? Parte, le dije. No estoy muy bien informado, pero hay una comisión mixta que debe estar trabajando en toda la problemática de lo que es el lago Titicaca. Mira, todos los desechos de las minas de Perú están yendo al lago. Y nosotros estamos peleando aquí en el Perú para que el gobierno haga algo, pero no nos escuchan. O sea, creo que este tema no es solo de Bolivia, seguro. Sino es mucho, va más allá. Entonces, eso un poco hago hincapié en este tema, porque también el lago Titicaca está corriendo riesgo, ¿no? Entonces, Cochabamba no solamente tiene que pensar en hacer presas, etcétera, etcétera, sino tiene que hacer preservación de los recursos, no evitar contaminación. Conozco en algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica que han trabajado en programas de cosecha de agua. ¿Qué es esto? Empresas se han dedicado a solo acumular agua en canales, donde han podido construir, tanques enormes. Llueve y esas aguas las llevan a esos depósitos. ¿Para qué? Para riego. Porque dicen, no puede la gente usar
para riego el agua que está en la vivienda. Entonces estamos trabajando, y yo conocí a un ingeniero boliviano que está trabajando justamente allá en Texas y me dice, mi trabajo es ese, trabajo en plan de cosecha de agua porque son inversiones altas, pero hay que hacerlas. Entonces me decía, ¿y por qué no hacen aquí? Porque llueve aquí y las calles se corre agua por todo lado y no se acumula. Yo he comentado con un colega que trabaja en la gobernación y le digo, por ejemplo, en el Pintumayo, está revestido casi todo el Pintumayo desde la segunda circunvalación. Hay que hacer algunos arreglos, limpieza. ¿Por qué no van construyendo atajados y mantienen agua y de ahí que saquen agua para riego? ¿No? Los mismos barrios, las empresas, etcétera, porque cuando llueve es cuando hay que acumular agua. En vez de que inunde, en vez de que se vaya al río Rocha, etcétera. Entonces, creo que este tema del agua no solamente nos tiene que llevar a pensar de que tenemos que programar, estudiar y hacer obras, sino también tenemos que ver el otro lado de lo que significa el recurso hídrico. Hacer la preservación de los recursos existentes, de todo lo que significa la cosecha del agua. Y el Parque Tunare debe estar lleno de trincheras. ¿Qué significa eso? Hacer trincheras significa que el agua, en vez de que baje a las avenidas, se quede en el parque y el agua se acumule en los canales y va a infiltrar. Ahora, ingeniero, finalmente, con todo lo que usted ha mencionado, que creo que es fundamental, estamos a semanas nada más de que pues, la yacta Cochabamba cumpla 213 años, con muchísimos conflictos, con muchísimas necesidades, diría yo. Obviamente no las vamos a mencionar, sin embargo, me gustaría un poco conocer su opinión con respecto a cómo estamos llegando a estos 213 años, cómo está llegando Cochabamba, un poco con toda la experiencia que usted ha tenido y tiene con respecto a la problemática de la ciudad. Cochabamba, sin duda alguna, un departamento fundamental, clave, central. ¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a Cochabamba? ¿Qué cosas hemos perdido? ¿Qué cosas podemos ganar? Prácticamente con múltiples necesidades, reitero. ¿Cómo asumimos la responsabilidad, ingeniero, de ser cochabambinos? ¿Cómo deben asumir la responsabilidad las autoridades nacionales y subnacionales con respecto a las necesidades y la problemática de Cochabamba? Bueno, yo no voy a ir en contrarruta de lo que hacen las autoridades, porque si están haciendo algo, hay que dejarles hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que descuiden lo más fundamental. La ciudad de Cochabamba va a estar con flores, pintada, qué sé yo, pero esa es una fachada. Sin embargo, tenemos los problemas sin resolver, problemas de transporte. En este momento Santa Cruz está debatiendo con todos los sectores el tema del transporte, porque es caótico y hay problemas ya para la gente. Segundo, ese tema no lo hemos resuelto. Ni el tren metropolitano ha resuelto. Ese ya es un tema agotado, no casi agotado, pero no lo voy a tomar en cuenta. No se ha resuelto. Segundo, el tema de la basura. Yo digo, ¿de qué nos sirve tener pasos elevados, distribuidores, si las calles están llenas de basura? Y esta es una obligación de todos, eso sí. No le puedo decir yo a la alcaldía, a EMSA, ¿por qué no limpian? Nosotros también tenemos que ser conscientes, y eso a los cochabinos tenemos que... No vamos a hacer educación ambiental, eso está bien, pero con educación ambiental no es suficiente. Cada uno tiene que ser responsable de no echar la basura en cualquier lugar. Los cursos de agua deben estar sin basura, sin basura. Entonces, ese tema no está resuelto. Luego, el tema del transporte, el tema de lo que significa ya
la contaminación. La contaminación atmosférica es tan grande que muchos están enfermos, la salud de la gente está en muchas dificultades. Casualmente a mí desde hace 2 meses tengo problemas muy fuertes de alérgicos y no se cura eso, no es fácil, no es como una píldora o una inyección, son paliativos. Entonces hay demasiada contaminación en el aire, la tierra, el polvo, está lleno la ciudad y eso a la niñez y a todos nos afecta, a unos más que otros. Ese es otro tema que también no podemos dejar de pensar. Entonces, esos 3 temas debería ser un compromiso de las autoridades de trabajar en los próximos 365 días del año para que el próximo 14 nos digan, aquí está la respuesta, la solución, y hemos trabajado, ayúdennos, y seguro que la gente se va a sumar. Esos 3 temas creo que son importantes, pero también dentro del tema de contaminación está el río Rocha. La contaminación del río Rocha es fatal. Casualmente, habíamos logrado obtener una ley de recuperación de la cuenca del río Rocha el año 2001. El 2008 hemos pedido que se empiece a trabajar. Hace unas par de semanas he hablado con la gobernación, he dicho, es hora de trabajar, pero no es cosa de que para mucha gente de repente, dentro de lo que hemos logrado, que haya limpieza, sí, está bien, pero no es lo único. No se puede curar las aguas del río Rocha con químicos, no. ¿Por qué razón? Porque el problema del río Rocha es el ingreso de aguas contaminadas. Claro, correcto. ¿No? Sí, sí. Basura. En algún momento hemos ido a ver el ingreso del agua que entraba a la laguna Lalay en la toma que hay en el Abra. Toda clase de restos, ¿para qué mencionarlos? Desde restos animales, etcétera, basura, etcétera. Entonces, esas aguas están totalmente podridas. Entonces, el agua del río es negra en este momento. Cuando llueve se lava un poco y pasa, pero está, yo diría, totalmente contaminado. Solución para eso, porque hay que dar la solución. ¿Qué significa eso? Justamente que EMAPA, EMAPAs de Sacaba trabajen en dotar de alcantarillado, plantas de tratamiento para tratar esas aguas servidas y que sirva para un fin, porque tampoco vamos a hacer tratamiento por solo tratamiento, tenemos que darle un uso para riego, etcétera. Entonces, con eso vamos a lograr realmente curar el río Rocha. Ese es otro tema que no está en agenda desde hace más de 20 años y no hemos logrado tampoco resolver los cochabambinos. Bueno, en todo caso, pues ingeniero Gonzalo Maldonado, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Sin duda alguna, la gran experiencia que usted tiene ha estado en distintos momentos históricos de nuestra ciudad, indudablemente con problemáticas fundamentales. Cochabamba presenta una gran cantidad de necesidades urgentes que hay que resolver con miras un poco al futuro, pero también, ingeniero, con miras a dejar una mejor ciudad a las nuevas generaciones, a los niños, a la gente joven. Sin duda alguna, querer amar la ciudad de Cochabamba, identificarse con la población, con las autoridades, ser un cochabambino realmente de corazón para poder de alguna manera, pues como dije anteriormente, garantizar el futuro no solamente de estas nuevas generaciones. Ingeniero Maldonado, muchísimas gracias por este gran aporte, por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Seguramente estaremos en otras oportunidades tratando problemáticas de Cochabamba que sin duda alguna pues requieren una atención urgente. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar. Pues muchas gracias. Y voy a terminar mi entrevista diciendo a los cochabambinos: agua, suelo, aire y medio ambiente para las generaciones del futuro. Esa es mi tesis, que debemos trabajar todos. Eso nos va a dar vida a los cochabambinos. Sería ideal, ¿no?, que nosotros antes de dejar Cochabamba veamos que se vayan resolviendo. No, esto no se resuelve en un día.
ni un año, peor en un día, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación y creo que esta tesis la vamos a trabajar para instar a las autoridades en general para que los cochabambinos tengamos un futuro más benéfico para las generaciones futuras. Tenemos nietos, tenemos toda una cantidad de gente que está mirando, está observando y está expectando qué hacemos nosotros, porque somos responsables de lo que le vamos a dejar a ellos. Correcto. En todo caso, creo que vale una reflexión final. Creo que desde el punto de vista de ser ciudadanos debemos tener una corresponsabilidad con nuestra ciudad, tenemos que tener una corresponsabilidad con las necesidades de nuestra ciudad. Y creo que desde ese punto de vista, si cada uno de nosotros, cada uno de los cochabambinos, asumimos esa responsabilidad diariamente, evitando tirar la basura, por ejemplo, en cualquier parte de la calle, llevándonos una bolsita para acumular nuestra basura, en el tema de los peatones, dando el paso a las personas mayores, a los niños, ser respetuosos unos con otros. Creo que ahí podremos avanzar paulatinamente, y para asumir esa responsabilidad no es necesario ser un país del primer mundo ni segundo mundo. Yo creo que simplemente es tener un sentido común, respeto y educación. Bien, amigos, hemos llegado al final de este 18º podcast Los Tiempos Digital. Queremos agradecerle por su tiempo. Comparta por favor nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube, en Spotify, por favor. Muchísimas gracias, y si le ha gustado pues este contenido, dar un me gusta. Indudablemente semana tras semana estaremos con temas variados, temas importantísimos desde el punto de vista tanto departamental como nacional, y obviamente, ¿por qué no, mundial? Muchísimas gracias, hasta el próximo podcast y hasta entonces.